Hola hermanos, Dios los bendiga. Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal en el cual vamos a explicar la importancia del día sábado para todas las personas que leen la Biblia o son cristianas. Por ende, iniciaremos con versículos bíblicos para poder corroborar todo lo que estamos diciendo, porque muchos creen que el Shabbat o el sábado, Sabatón, conocido por muchos así, es solamente judío, pero realmente Cristo practicaba este día no como nosotros pensamos que se debería de practicar, que muchos hacen un ayuno, pero para algunos el ayuno es abstenerse de el celular solamente y cosas así. Pero veremos en base a versículos bíblicos cómo se debería de realizar el Shabbat conforme a las especificaciones del Señor. Y bueno, cabe destacar que esto lo estoy haciendo para los que realmente quieran progresar en fe. Dios creó la tierra en 6 días y el séptimo descansó, como nos dice en Génesis 2:3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque el reposo de toda obra la que había hecho en la creación. Asimismo podemos ver en Éxodo 16, cuando Dios, durante los 40 años que tuvo al pueblo de Israel en el desierto, hacía llover maná en el sexto día para que el séptimo reposaran. Tomamos en consideración que el día domingo es el primer día de la semana. Entonces les voy a leer Éxodo 16, que nos dice: Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Hablaba del maná. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron a ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día, estamos hablando del sexto día, que sería viernes, recogían doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Yo Soy, o Padre. Mañana es el santo día de reposo, el día sábado, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni se dio. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo. 6 días lo recogeréis. Estamos hablando de que 6 días específicamente recogían el maná, 5 días recogían el maná, una cantidad, la que debían de comer. Pero el sexto debían duplicar esa cantidad para el séptimo día no salir al campo, no realizar ninguna labor y estar dentro de sus casas orando y alabando al Señor. Más bien, el pueblo de Israel lo hacía constantemente porque tenían la presencia del Señor. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día, y esto se denomina como la violación de la ley, porque se enojó el Señor, debido a que claramente y específicamente les había dicho que no salieran, porque su ley era justa, de 6 días recoger y el séptimo descansar con la doble ración. Y no lo hallaron. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? El Señor se había enojado. Mirad que el Señor os dio día de reposo, y por eso el sexto día os da pan para 2 días. El viernes les daba doble ración, para el sábado santificarlo. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de cuatro, blanco y con sabor como de hojuelas con miel. O sea que claramente se dice que el maná, según las especificaciones de la Biblia, no sabía nada mal, era un alimento el cual era constante, abundante y sabroso. Y dijo Moisés: esto es lo que el Señor ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes. Aquí estamos hablando del tabernáculo, ya cómo se especificó todo eso para el arca de la alianza. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivían en tus ciudades. Acuérdate de lo que 6 días hizo el Señor, los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Estamos viendo claramente que en Éxodo repite varias veces que el día de reposo, sábado, tenía que ser consagrado debido a que era parte del pacto entre el Señor y el pueblo de Israel. Eso los diferenciaba entre ellos
y los pueblos circuncidantes que eran descendientes de Canaán. Entonces, continuemos. Observó el día sábado y conságrenlo al Señor tu Dios, tal como te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como día de reposo, para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni buey, ni burro, ni ninguno de los animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Esto claramente aparece en Deuteronomio 5, 12 al 14. Deuteronomio es la parte, es el libro canónico que escribió Moisés como parte para la ley para el pueblo de Israel. He exentado algunos versículos que claramente aparecen en Levíticos, pero para hacer este video un poco más digerible para el público, me paso directamente a Ezequiel, que dice: Yo soy el Señor tu Dios, sigan mis decretos, obedezcan mis leyes, observen mi sábado como día consagrado a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Esto lo estamos leyendo de Ezequiel 20, 19 al 20. En Ezequiel 22, 26 nos vuelve a mencionar cómo el pueblo de Israel violó este pacto cuando nos dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ahora vamos con Isaías 58, 13, que nos dice la observancia del día de reposo. Si retrajeres el día de reposo de tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso del Señor, y lo venerares, no ando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Nos dice que claramente debemos de orar y hablar al Padre, debemos de leer toda Escritura para entenderlo. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob. Y estamos viendo aquí claramente que el Señor, en todo lo que nos dice el Primer Testamento, estuvo especificando varias veces que el séptimo día era consagrado. Por eso los fariseos eran muy celosos de la ley, pero llegaron a tal punto en romper la misma ley de que querían crucificar a Jesucristo y lo lograron, pero siendo Jesucristo el Hijo de Dios. Entonces continuamos con Mateo, cuando Jesucristo nos dijo: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto está permitido hacer el bien el sábado. ¿Por qué dijo esto Jesucristo? No es que estuviera abrogando la ley, ni mucho menos, sino que ellos practicaban el sábado, pero como Jesucristo tenía un tiempo determinado en la tierra, debía de realizar toda obra, y de él emanaba toda cantidad de felicidad, milagros, de perdón de pecados. Entonces él podía realizar todas estas actividades al igual que nosotros si alguien viene y nos pide ayuda en el día sábado, que es el día de reposo. Pero debe de consagrarse este día específicamente porque nosotros debemos de santificarlo para olvidarnos de todo lo que es el mundo, y ese día debemos de reactivar nuestra mente, reactivar nuestro amor con Dios, que claramente los 7 días debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Ese séptimo día es especial porque nos olvidamos de las cosas de este mundo para consagrarnos a Dios como Él lo hizo en el día del reposo, y reposamos también nuestro cuerpo físicamente. En Romanos 14:5 nos dice: hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe de estar firme en sus propias opiniones. Entonces vemos que aquí nos dice que hay personas que creen que el sábado debe consagrarse y otras personas que no, y debemos de estar firmes en ello, porque muchas veces a muchas personas no les gusta consagrar un día de su existencia al Señor. Entonces aquí la pregunta nos dicen los 10 mandamientos: amarás al Señor sobre todas las cosas. Si amáramos al Señor sobre todas las cosas, ese día lo podríamos consagrar con todo gusto, porque olvidaríamos toda cosa que realizamos para consagrarla al Señor, porque estando más cerca del Señor nos gloriamos de ello. Y hay otros que se sienten obligados, y yo he sido de esas personas que al sentirse obligadas no sienten que sea necesario, porque creen que Dios no nos obliga, pero solo hay un camino y este es el camino. En Colosenses 2:16 al 17 nos dice: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba ahí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado el sábado,
El jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para sanarlos, y no el sábado. Hipócritas, les contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey y su burro sábado, y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, y a quien Satanás tenía atada durante 18 años, ¿no le debía quitar esta cadena en sábado? Esto nos dice en Colosenses. Aquí estamos viendo claramente que Jesús podía sanar, al igual que todos nosotros, si nos viene alguien con su necesidad, pero debemos de santificar el sábado. Debemos de entregarnos al Señor en oración y alabanza, porque ese día es el día especial. Es un día que desde el principio fue decretado para que nos consagráramos a Él. Qué mejor que nosotros consagrarnos en el día sábado, olvidar todos nuestros pecados, reiniciar ese día y estar en comunión con el Señor. La diferencia entre nosotros y los judíos sería que nosotros ya conocemos a Cristo y consagramos este día a Cristo y al Padre. Entonces no estaríamos haciendo mal. Jesucristo realizaba la obra todos los días. Además, Él tenía la capacidad de curar y sanar enfermos, puesto su voluntad, porque tenía el poder de la oración y el ayuno. Jesucristo claramente nos mencionó que podíamos tener el poder de la oración y el ayuno para sanar enfermos y quitar todo demonio sobre nosotros. Y si oramos al Padre y ayunamos en día sábado, quitamos muchas posibilidades de tener demonios. ¿Y qué me refiero con demonios? Palabras obscenas, gustos por cosas no debidas, y entonces cada día de purificación sería perfecto. En Mateo 6, 16 al 18 nos dice: y cuando ayunéis no pongáis un semblante como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces Jesucristo nos estaba diciendo que se debía de ayunar, y que se hacía en el sábado, se ayunaba. Entonces esto da otra cavidad a que Jesucristo sí realizaba el sábado, y que los invitaba a todos sus discípulos a que lo realizaran para consagrarse al Señor. Y puesto que el Señor, Jesucristo nos dijo: pues de cierto os digo, Hijo del Hombre aún es dueño del sábado. Esa es la división entre los hijos que aman la palabra y los que realmente quieren practicarla como un pasatiempo. Es la diferencia. Porque también en Mateo 5, 17 al 18 nos dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar sino cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Esto quiere decir que desde el principio Jesús no venía a abolir, sino que venía a hacer cumplir, pero cambiando las normativas que el hombre había impuesto, como lo era no curar a las personas en día sábado, siendo que ese día era de reposo y dar reposo a los demás, pero también de consagración al Señor. Y claramente nos los dice en los 10 mandamientos, entre los cuales está: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, consagrando un día específico. Eso es amar al Señor sobre todas las cosas, consagrar un día de tu existencia específicamente para el Señor y tu Creador. Y santificarás las fiestas, y el Shabbat es considerado una fiesta. Por eso se debe santificar, porque es la unión entre el pueblo de Israel y Jesucristo y el Padre, los cuales nos sacaron de Egipto, nos mostraron que ya no éramos esclavos, sino éramos libres de elegir el camino del Señor para la vida eterna, y por supuesto la celebración de que Dios descansó de haber realizado tan maravillosa obra como es la tierra, desde el primer paso hasta el último. Así que agradecido estoy con Dios por darme la oportunidad de darles esta información. Espero y la consideren, hermanos, porque esto es muy importante, la división entre el día sábado y el día domingo, porque algunos consagran el día domingo, y esto no se debería de realizar porque aquí en la Biblia nos dice Shabbat, Sabatón, sábado, día sábado específico, séptimo día. Recuerden que la semana inicia domingo y termina el día séptimo, sábado. Entonces el pueblo de Israel o los hijos del Señor serán perseguidos porque adoran el día sábado. Y dirán los cristianos: pero ¿no debemos de evitar ser perseguidos? No, porque esto demuestra que si somos perseguidos en día sábado, nuestra fe es mayor al Padre y sabemos que nosotros nos estamos entregando al Señor. El día sábado será la diferencia entre unos y otros, entre entregar nuestra vida al Señor o entregársela al mundo. Entonces yo creo que está decidir entre ustedes, hermanos, porque claramente yo no soy quien, sino un simple y mero predicador de lo que he conocido,
y de lo que me ha enseñado el Padre, porque no me ha hablado el Padre, sino a través de su palabra, y que Dios los bendiga y oren al Padre para saber si lo que estoy diciendo es verdad o mentira. Lean la Biblia, hermanos. Que Dios los bendiga.